Mi hijo le mintió a su maestra y eso llevó a que me arrestaran anoche. Mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era la policía. Señora, tenemos a su hijo de 6 años, Luca, aquí en la estación. Caminó hasta acá solo, asegurando que su madre había hecho daño a su hermana bebé. Salté de golpe. ¿Qué? Luca está durmiendo en su cuarto, y yo ni siquiera tengo una hija bebé. Por favor, preséntese en la comisaría de inmediato. Fui corriendo al cuarto de Luca. Estaba vacío. La puerta principal de casa, completamente abierta. Al llegar a la estación, lo vi cubierto con una manta, temblando. Apenas me vio, gritó: «No dejen que me lleve». Ella lastimó a mi hermanita. La mató. Sentí que el corazón se me paralizaba. Los policías me miraban como si fuera un monstruo. Luca, cielo, ¿qué hermana? Somos solo tú y yo, ¿lo recuerdas? Pero él seguía llorando y hablando de una bebé llamada Emma. Decía que yo la había hecho desaparecer. Para siempre. Que tenía miedo de que le hiciera lo mismo a él. Nos separaron de inmediato. Me encerraron en una sala fría de interrogatorios, mientras él seguía sollozando en otra habitación. Un detective se sentó frente a mí. Señora, ¿su hijo cruzó descalzo más de medio kilómetro durante la madrugada para denunciarla por asesinato? Los niños de esa edad no inventan historias tan específicas. No existe otra criatura. Siempre fuimos él y yo desde que su papá falleció hace 2 años. Entonces, ¿por qué su hijo describe con tanto detalle una cuna? ¿Y de dónde vienen esos moretones en su espalda? Sentí el estómago caerme. La semana pasada, Luca había roto el jarrón de mi abuela. Le di una palmada. Fue un castigo, una sola vez. ¿Lo golpeó por romper algo?, escribió el detective. Me quedé muda. Luego trajeron a una psicóloga infantil. A través del vidrio de observación, vi a Luca contando su versión de nuevo. Movía sus manitas mientras hablaba. Tenía deditos chiquitos, murmuró. Y mamá se enojó porque lloraba sin parar. Una noche, la metió en una bolsa negra y se la llevó. La psicóloga preguntó: ¿y a dónde la llevó mamá? Al sitio donde se va la gente para siempre, respondió. ¿Y mamá también te lastima? Me pega cuando me porto mal. Igual que hizo con Emma. Me temblaban las manos. La policía registró mi casa a las 4 de la mañana. Revolvieron todo. Llamaron a hospitales buscando informes de niñas desaparecidas. Revisaron mis llamadas, cuentas bancarias, absolutamente todo. Nada. Pero Luca seguía firme en su versión. Horas más tarde, el detective volvió. Estaba visiblemente frustrado. No logramos encontrar rastro de otra niña. No hay actas de nacimiento. Ninguna visita al hospital. Ningún artículo para bebés comprado. Entonces, explíquenos por qué le tiene tanto miedo. Y no supe qué responder. Al amanecer, llevaron a Luca de regreso a la sala. La psicóloga se sentó con nosotros. Luca, ¿podés contarme más sobre cuando tu hermana vivía contigo? Los ojitos de Luca se llenaron de lágrimas. Fue antes de que papá se muriera. Mamá estaba tan contenta. Cantaba canciones, compraba ropita chiquita. Me mostró un cuarto todo rosa y lindo que preparó para Emma. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Un día, mamá lloraba y gritaba. Había sangre por todos lados. Y después, Emma ya no estaba. La psicóloga me miró fijo. ¿Hay algo que quiera contarnos, señora? Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Una mujer mayor entró con los ojos hinchados de tanto llorar. Era la madre de mi exmarido, la abuela paterna de Luca. No me hablaba desde el velorio, siempre culpándome por la muerte de su hijo. «Dios mío», gritó al ver a Luca. El nene corrió hacia ella, soltando más lágrimas. «Abuela, ella mató a Emma. Mató a mi hermanita». La mujer me miró con un desprecio feroz. Lo sabía. Siempre supe que había algo oscuro en vos. Mi hijo me había contado que estabas embarazada, que no querías tenerla. La psicóloga se volvió hacia mí. ¿De qué embarazo está hablando? Mi ex-suegra no me quitaba la mirada. Quedó embarazada cuando Luca tenía 4 años. David estaba tan ilusionado con la idea de tener una nena. Pero ella decía que no estaba preparada, que con un hijo era suficiente. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Los recuerdos volvieron como un golpe. El embarazo inesperado, las peleas con David, la tristeza que me consumió al saber que esperaba otro bebé. Perdí a Emma, susurré con la voz quebrada. Fue un aborto espontáneo, a los 6 meses. El detective se inclinó hacia mí. ¿Y eso ocurrió dónde? Negué despacio. En casa. Fue horrible. Sangraba mucho. David estaba trabajando. Solo estábamos Luca y yo. Llamé a emergencias, pero cuando llegaron, ya era tarde. Luca levantó la cabeza desde el hombro de su abuela. Había sangre. Te vi llorar. Y vi cómo los hombres se la llevaron en una bolsa negra. Sus palabras fueron como dagas.
Él había presenciado todo. Con apenas 4 años, vio el peor momento de mi vida. La psicóloga escribía sin parar. ¿Y después? ¿Cómo enfrentó la pérdida? Cerré los ojos. Recordé esos días difusos. David, destrozado. Yo, en una depresión profunda. Luca, confundido y con miedo. David quería que buscara ayuda profesional. Pero no pude. No tenía fuerza. Ni para hablar del tema con él. Entonces simplemente actuó como si nunca hubiese pasado. La voz de mi suegra destilaba resentimiento. Borraste a mi nieta como si jamás hubiera existido. Sus palabras dolían porque tenían razón. Después de perder a Emma, hice como si no hubiera ocurrido. No hablé de ella, ni siquiera con Luca. El detective observó a Luca, luego a mí. Eso explicaría la falta de registros, pero no porque le tiene tanto miedo. Luca se aferró a su abuela. Se enoja si hablo de Emma. Me grita y dice que nunca existió. Pero yo me acuerdo. Se movía en la panza de mamá. Sentí las lágrimas ardiendo. Durante 2 años, cada vez que Luca mencionaba a su hermana, lo hacía callar. Creí que lo protegía del dolor. Pero lo único que hice fue alimentar su confusión. Luca, empecé, pero él se escondió en el pecho de su abuela. La psicóloga cerró su cuaderno. Voy a recomendar una evaluación psicológica completa para ambos. Hay un trauma profundo sin resolver aquí. Me miró a los ojos. Su hijo no mintió. Dijo su verdad como pudo, desde el dolor de un nene que vivió una tragedia y nunca pudo procesarla. Mi ex-suegra se levantó, con Luca en brazos. Voy a pedir la custodia. No voy a dejar que sigas dañando a mi nieto. Me invadió el pánico. No podés hacer eso. Es mi hijo. Pero por dentro sabía que lo había perdido. Perdí a Luca el día que negué a Emma, el día que elegí callar en lugar de sanar. El detective soltó un suspiro pesado. Por ahora, Luca se quedará con su abuela mientras evaluamos la situación. No está acusada de homicidio, pero hay señales de negligencia emocional que debemos investigar. Se levantó, marcando el fin del interrogatorio. Le recomiendo que empiece terapia cuanto antes. Cuando salieron de la sala, Luca se dio vuelta una última vez. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban cargados de una tristeza que ningún chico debería llevar. Adiós, mami, murmuró, como si fuera una despedida definitiva. Esa frase quedó resonando en mi cabeza mientras conducía de regreso a casa, con el amanecer tiñendo el cielo. Todo estaba como lo había dejado la policía, cajones abiertos, almohadones en el suelo, libros por todas partes. Pero lo que más me golpeó fue el silencio. Por primera vez en 6 años, la casa estaba realmente vacía. En los días siguientes, mi vida se volvió una pesadilla pública. La historia se había filtrado a la prensa local. Niño de 6 años escapa de su hogar para denunciar a su madre por asesinato, y pronto los periodistas comenzaron a rondar mi casa. Mi vecina, la señora Rodríguez, que siempre había sido amable, ahora me observaba con desconfianza y hasta dio una entrevista diciendo que siempre le había parecido raro que Luca estuviera tan nervioso. Las mentiras y rumores empezaron a correr como pólvora. Alguien aseguró haber escuchado gritos provenientes de mi casa. Otro vecino afirmó haber visto marcas en el cuerpo de Luca semanas antes. Cada vez que salía a buscar el correo o a hacer compras, me encontraba con miradas acusadoras y murmullos. El martes, recibí la visita de servicios sociales. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con ojos analíticos, inspeccionó cada rincón de mi hogar como si buscara evidencia de un crimen. Fotografió el cuarto de Luca, la cocina, incluso el depósito. Tenemos reportes de que el niño parecía a menudo desnutrido, comentó mientras escribía en su carpeta. Eso no tiene sentido, respondí. Luca siempre comió bien. Es flaco por genética, como lo era su papá. Pero ella no pareció convencida. Cada frase que pronunciaba era anotada, analizada, malinterpretada. Cuando vio el cuarto que habíamos preparado para Emma, levantó una ceja. Le expliqué lo del embarazo perdido, pero solo escribió más, su rostro sin emoción. Cada objeto en la casa se volvió una posible prueba en mi contra. La cuna guardada en el desván, la ropita de bebé en cajas, hasta las ecografías que había escondido. Todo fue documentado como piezas de un puzzle oscuro. El jueves intenté ver a Luca en casa de mi suegra. Toqué la puerta durante 10 minutos. Cuando por fin abrió, apenas dejó la puerta entreabierta, como si yo fuera peligrosa. No quiere verte, dijo seca. Tiene pesadillas todas las noches. Se despierta gritando sobre sangre y bolsas negras. Por favor, supliqué. Es mi hijo. Solo quiero hablar con él. Pero ya estaba cerrando la puerta. Tu hijo está traumado por tu culpa. Tuviste tu oportunidad y la perdiste. Cerró la puerta en mi cara, dejándome parada en el porche, como si fuera una extraña en la vida de mi propio hijo. Esa noche, mi hermana Clara me encontró sola en el living, tomando vino en la oscuridad. Tenés que frenar con esto, dijo, quitándome la botella. Tomar no te va a ayudar.
Pero ella no entendía que el dolor era insoportable. Cada noche soñaba con Emma, con el momento en que la perdí, con el terror en los ojos de Luca al presenciar todo. Arruiné todo, le susurré. Primero perdí a Emma, después Matías murió en ese accidente y ahora perdí a Luca. Todo lo que toco se vuelve ruina. Clara intentó consolarme, pero sus palabras sonaban huecas. ¿Cómo iba a entender? Ella tenía su familia perfecta, hijos felices que dormían tranquilos en sus camas. El viernes, me llamó el director de la escuela de Luca. Me dijo que Luca había dicho a otros chicos que su madre era una asesina. Los demás chicos le temían, y los padres estaban comenzando a quejarse. Sabemos que está atravesando una situación difícil, me dijo con tono diplomático. Pero Luca muestra señales claras de angustia emocional. Ese mismo día, mi abogado me llamó con malas noticias. La abuela de Luca había conseguido una orden de restricción. No podía acercarme a él hasta la audiencia de custodia. Sentí que me arrancaban el alma. Pero es mi hijo, grité por teléfono. ¿Cómo pueden impedirme verlo? Basados en el testimonio de un psicólogo infantil, explicó mi abogado. Dicen que tu presencia le causa un daño emocional serio. La llamada terminó con una advertencia. No hiciera nada que pudiera empeorar las cosas. Pero ya había perdido todo. Esa noche rompí la orden. Fui a la escuela de Luca y me quedé en el auto, viéndolo desde lejos en el recreo. Estaba solo, bajo un árbol, sin jugar. Incluso desde la distancia, noté que estaba más flaco, con los hombros caídos. Una docente se le acercó, le dijo algo. Luca miró hacia mi auto. Por un segundo, nuestros ojos se cruzaron. Esperaba que corriera hacia mí, que gritara mi nombre. En cambio, se levantó y se fue sin mirar atrás. Fue ahí que comprendí la magnitud del daño. La audiencia de custodia fue fijada para el lunes siguiente, y sabía que era una causa perdida. Durante el fin de semana intenté prepararme mentalmente para perder oficialmente a mi hijo. Pero nada me preparó para lo que ocurrió en la sala del juzgado. Mi suegra contrató a un abogado privado, uno costoso, que examinó cada aspecto de mi vida como si diseccionara un cadáver. Presentó fotos de Luca con moretones por los castigos físicos, informes de la escuela sobre cambios en su conducta tras la muerte de Matías y declaraciones de vecinos que hablaban de gritos en casa. También mostraron evidencia de mi consumo de alcohol en los últimos meses. Los vecinos encontraron botellas vacías de vino constantemente, dijo el abogado con tono seco. La señora Rodríguez testificará que frecuentemente vio a la madre tambaleándose mientras iba a buscar el correo. Quise gritar que todo era mentira, exageraciones. Pero sabía, en parte, que era verdad. Después de la muerte de Matías, sí había usado el alcohol para adormecer el dolor. Cuando me tocó hablar, intenté contar lo del embarazo perdido, como mi tristeza me había nublado tanto que no supe ver las necesidades de Luca. Pero sonaba débil, incluso para mí misma. Su señoría, dijo mi abogado, mi clienta admite sus errores, pero ha atravesado la pérdida de un hijo y de su esposo en poco tiempo. No estaba emocionalmente preparada. El juez, un hombre mayor con rostro cansado, me miró por encima de sus lentes. Señora, entiendo que ha vivido pérdidas importantes. Pero que un niño de 6 años huya en medio de la noche por miedo a su madre es algo muy serio. Revisó algunos documentos. El informe psicológico indica que su hijo realmente cree que usted representa una amenaza para su seguridad. Fue entonces que trajeron a Luca a testificar. Mi corazón se rompió al verlo entrar con ropa que no reconocía, agarrado fuertemente a la mano de su abuela. Estaba más delgado, con ojeras profundas. Cuando nos cruzamos la mirada, apartó los ojos enseguida, como si doliera mirarme. El juez le habló con tono amable. Luca, ¿puedes decirme dónde preferirías vivir? Sin dudar, señaló a su abuela. Con ella. No se enoja cuando hablo de Emma. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Y tu mamá? Preguntó el juez con cuidado. Luca negó con fuerza. Se pone mal. Dice que Emma nunca existió. Pero yo sí la recuerdo. Cuando me permitieron hablarle directamente, me acerqué con cuidado, como si fuera un animal herido. Luca, mi amor, sabes que mamá te quiere, ¿no? Me miró con una madurez dolorosa. ¿Querías a Emma también? Preguntó con voz bajita. Me impactó. Ahí estaba la pregunta que llevaba 2 años sin atreverse a hacer. Sí, susurré, las lágrimas cayendo. La quise mucho. Aún la quiero. Vi un destello en sus ojos, pero volvió a negar. Entonces, ¿por qué dijiste que no existía? ¿Por qué te enojabas cuando hablaba de ella? Su voz tenía un dolor que ningún chico debería cargar. No supe qué responder. ¿Cómo se le explica a un niño que su mamá estaba tan rota por dentro que prefería fingir que Emma nunca había estado? El fallo llegó 1 hora después. Custodia total para la abuela paterna, con derecho a visitas supervisadas y yo completaba un programa de rehabilitación y terapia. No es una decisión definitiva, dijo el juez. Pero por ahora, es lo mejor para el niño. Yo sabía que era definitivo.
Luca había tenido que elegir entre sentirse seguro o mantener el vínculo conmigo. Eligió lo primero. Esa noche quise dejarle algunas cosas a Luca. Fui hasta la casa de mi suegra, pero ni siquiera me abrió la puerta. «Deja todo en el porche», gritó desde adentro. «Y no vuelvas». Dejé las cajas, volví al auto. Desde la ventana lo vi jugar en el piso, más tranquilo que en meses. Fue ahí que me golpeó una verdad brutal. Luca estaba mejor sin mí. Había encontrado paz lejos de la madre que no supo cuidarlo cuando más lo necesitaba. Esa noche, con una extraña determinación, me senté a escribir cartas. Una para Luca, contándole todo lo que nunca le dije. Otra para Clara, agradeciéndole. Otra para mi suegra, pidiéndole que, algún día, le hablara a Luca sobre Emma. Pero mientras escribía, sonó el teléfono. Era mi abogado, tenso. «¿Necesitas saber algo?» La abuela de Luca dio una entrevista diciendo que vos confesaste haber interrumpido el embarazo. La lapicera se me cayó. «Eso no es verdad», susurré. «Perdí a Emma. Fue espontáneo. Ella dice que vos tomaste algo para provocarlo, y que Matías nunca lo supo. Que Luca te vio deshaciéndote de la evidencia». Todo se derrumbó otra vez. ¿Por qué haría eso? Ya tiene a Luca. Entonces entendí. No le bastaba con tenerlo. Quería borrarme de su vida. Al día siguiente, el diario local llevaba el título: «Madre confiesa aborto inducido. Hijo presenció eliminación del cuerpo». La historia falsa se esparció como incendio. Alguien tiró huevos a mi ventana. Contraté un investigador privado, impulsada por una rabia que ni sabía que tenía. Y no tardé en encontrar cosas: su pasado con alcoholismo, internaciones psiquiátricas, una acusación de maltrato infantil que fue retirada. Pero cuando tuve todo eso en la mano, me di cuenta de algo perturbador. Yo estaba dispuesta a hundir la única estabilidad que Luca conocía. Me había convertido en alguien que ponía su venganza por encima de su hijo. Quemé todo. Volví a mis cartas. Esta vez escribí la verdad: cómo negué lo que pasó, cómo mis heridas contagiaron a Luca, cómo mi amor se volvió una sombra oscura. Clara llegó esa mañana. Me vio lista para irme. «¿A dónde vas?» «A un lugar donde pueda aprender a ser quien Luca necesita. Aunque sea tarde para él, no es tarde para mí». Manejé por última vez por la ciudad. Vi a Luca jugando, riendo. Cuando lo vi correr a abrazar a su abuela, entendí que ya no me necesitaba. Aceleré cuando cambió la luz. 3 horas después, llegué a una clínica en otro estado. Diagnóstico: depresión grave, estrés postraumático y dependencia alcohólica. Mi terapeuta, el doctor Martínez, me ayudó a enfrentar lo que siempre evité. «No podés sanar lo que negás», me dijo. Por primera vez, hablé de Emma. De cómo la sentía moverse. De cómo Matías le hablaba desde afuera de mi panza. De cómo Luca me encontró esa noche, sangrando, con Emma sin vida en mis brazos. Le grité que no mirara. Pero vio todo. Y esas imágenes nunca lo abandonaron. Meses después, Clara me contaba por teléfono cómo estaba Luca. Que iba a terapia, que preguntaba por mí. Le dijeron que estaba enferma, que necesitaba mejorar. Que tal vez, un día, volvería. En el 5.º mes de tratamiento, me llamó mi abogado. «Tu suegra falleció. Ataque al corazón. Luca está con una familia temporaria. Sos su único pariente legal. Quieren saber si querés retomar la custodia». Fui directo al doctor Martínez. «Quieren que vuelva por Luca». «¿Y cómo te hace sentir eso?» Pensé mucho. Asustada, pero esperanzada. Tal vez ahora pueda ser la madre que él necesitaba. Una semana después, volví. Esta vez, no para huir, para reparar. Vi a Luca en servicios sociales. Estaba más flaco, con otra tristeza en los ojos. «Hola, Luca», le dije bajito. Me miró largo rato. «¿Volviste?» «Sí. Y esta vez, si me dejas, me voy a quedar». «Dudo. ¿Todavía te enojas si hablo de Emma?» «No», respondí con certeza. «Quiero que hablemos de ella. Los dos la queríamos». Vi en sus ojos algo nuevo. Un destello de esperanza. «Me va a llevar tiempo confiar de nuevo», dijo serio. «Lo sé. Tengo toda la vida para ganarme esa confianza otra vez». Salimos tomados de la mano. Suave, tímido. Pero era un comienzo. No íbamos a ser los mismos. Pero aún podíamos reconstruirnos. Juntos.